Buenas tardes a todos. Voy a explicaros las medidas que existen en materia de protección a los consumidores deudores frente a la ejecución hipotecaria. Esto lo tenéis en el tema 15, es uno de los subapartados, y además os explicaré la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario, los aspectos más esenciales, dado que no lo tenéis en la guía docente, pero creo que es conveniente que conozcáis esta nueva regulación que afecta directamente a la materia hipotecaria. Voy a compartir pantalla. Bien, como os decía el otro día, los orígenes de esta regulación viene del estallido de la burbuja inmobiliaria y de la crisis financiera. Básicamente se empezaron a dictar reales decreto ley con la finalidad de dar una respuesta rápida a las situaciones que estaba padeciendo la gente que estaba siendo ejecutada de su única vivienda, de su vivienda habitual, viéndose impelidos a vivir de la caridad básicamente. Entonces, la primera norma que tuvimos fue el Real Decreto 6/2012, que todavía sigue vigente, pero ha sido modificado por la Ley 1/2013. En este tan solo se preveía la aplicación de una reestructuración de la deuda, eventualmente una quita y, como última medida, la dación en pago de la vivienda. Después se aprobó el Real Decreto Ley 27/2012, en el que se ordenaba la paralización de los desahucios. Y finalmente la Ley 1/2013 refundió estos dos mecanismos, dando coherencia a los requisitos de acceso de unos y otros, a esos requisitos de vulnerabilidad económica y exclusión social, y también reformó numerosos aspectos de la regulación de la ejecución hipotecaria. ¿Por qué? Esencialmente porque el estallido de ejecuciones que se produjo a partir del año 2011 provocó que se instaran muchas demandas de nulidad de determinadas cláusulas abusivas en los préstamos hipotecarios. De esta forma, estas demandas llegaron al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que esencialmente declaró que nuestro proceso ejecutivo era bastante oneroso y abusivo para los consumidores. Entonces, en la Ley 1/2013, por una parte, se introducen medidas de modificación de la ley hipotecaria y de la ley de enjuiciamiento civil en lo que afecta a la ejecución hipotecaria. En este sentido, una de las primeras normas que se modificó fue el vencimiento anticipado, la cláusula de vencimiento anticipado. Como se explicaba en clase, un préstamo tiene un plazo de término determinado. Yo te puedo decir, te presto 100 euros y me los tienes que devolver dentro de 3 meses. Ahí hay solamente un término, dentro de 3 meses me tienes que devolver los 100 euros. Lo que sucede es que para facilitar el pago al prestatario, usualmente se fracciona este término en distintos vencimientos, en vencimientos parciales. Por ejemplo, en un préstamo a 40 años, podríamos, o usualmente se fracciona de forma mensual, de forma que en realidad existirían 460 cuotas mensuales para devolver ese préstamo hipotecario. Entonces, en realidad, ese prestatario que tiene la obligación de devolver en 480 cuotas mensuales, no le puede ser exigido el total del capital hasta que no llegue el término final, que se produce a 40 años, dentro de 40 años. Entonces, para que se pueda iniciar el proceso de ejecución hipotecaria, la deuda por entero tiene que ser cierta, líquida y exigible. Para ello, debe producirse lo que se llama el vencimiento anticipado, es decir, declarar que ya se debe toda la deuda de forma anticipada, no en 40 años, sino ya, porque se han producido unos determinados incumplimientos, como puede ser la ausencia de aportación de garantías adicionales si la garantía original hubiera perdido valor, o usualmente el impago de cuotas. En este sentido, el artículo 693.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, redactada antes del año 2013,
exigía o permitía que se venciera anticipadamente por parte del acreedor el préstamo hipotecario para el caso de que se incumpliera el pago de cualquier parte de capital o intereses. Es decir, por el impago de una sola cuota o por un impago parcial de una cuota. Una parte del préstamo es tanto 1 euro como 500 euros. Entonces, impagada una cuota por el prestatario hipotecario, los acreedores declaraban vencido anticipadamente el préstamo hipotecario accediendo al proceso ejecutivo. El artículo 693 y el vencimiento anticipado es la llave de acceso a la ejecución hipotecaria en estos préstamos que tengan los vencimientos aplazados, divididos en cuotas mensuales. Esto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea consideró que era completamente abusivo porque no comportaba un incumplimiento esencial por parte del consumidor. En realidad, igual no estaba ni siquiera incumpliendo un 0,1% de toda su obligación para con el deudor, para con el acreedor. Entonces, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró que este vencimiento anticipado era abusivo y que, por lo tanto, debía reformarse la ley de enjuiciamiento civil, permitiendo impagos que representaran una situación de insolvencia o un incumplimiento grave. De esta forma, con la Ley 1/2013 se modificó este vencimiento anticipado, exigiendo que se produjera 3 impagos de 3 cuotas mensuales para poder vencer anticipadamente el préstamo hipotecario y así iniciar el proceso de ejecución hipotecaria. De nuevo, los jueces, incluso cuando esto se hubo modificado por ley, los jueces y tribunales, cuando les llegaban las demandas ejecutivas de los acreedores, declaraban estas cláusulas de 3 impagos abusivas. Entonces, con la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario, esto se ha vuelto a modificar, de forma que ahora, para los préstamos que veremos cuando veamos la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario, que esencialmente son los concedidos a personas físicas para la adquisición de bienes inmuebles o para cualquier finalidad, pero garantizados con un bien inmueble de uso residencial, entonces solamente se podrá producir el vencimiento anticipado si durante la primera mitad de la vida del préstamo se impaga un 3% del capital o 12 cuotas y en la segunda mitad de la vida del préstamo se impaga un 7% o un total de 15 cuotas. En la segunda parte de la vida del préstamo, pensad en un préstamo hipotecario a 40 años, pues la primera mitad serían los 20 primeros años y la segunda los 20 siguientes. En la segunda mitad de la vida del préstamo, el prestamista tiene que ser más tolerante frente a los impagos, porque el deudor ha adquirido más equity, lleva mucho más tiempo cumpliendo, entonces tiene mucho más préstamo amortizado. Por lo tanto, debe ser más tolerante en estos casos. Otra de las modificaciones relevantes que se realizó con la Ley 1/2013 fue la modificación del artículo 114.3 de la Ley Hipotecaria en relación con los intereses de demora aplicables a los prestatarios personas físicas que tuvieran garantizado el inmueble con su vivienda habitual. En estos casos, el artículo 114 de la ley hipotecaria establecía que los intereses moratorios solamente podían ser de 3 veces el interés legal del dinero. El interés legal del dinero, hasta la modificación por los presupuestos generales del Estado actual, es del 3%, por lo tanto eso significaría que los intereses moratorios aplicables a consumidores sería del 9%. Esto también se consideró abusivo por toda la jurisprudencia menor, llamamos jurisprudencia menor a la de las audiencias provinciales, hasta que finalmente el Tribunal Supremo adoptó un criterio específico en su sentencia de 3 de junio de 2016, en la que estableció que serían intereses moratorios abusivos aquellos que superaran en 2 puntos porcentuales al interés remuneratorio. El interés remuneratorio es el tipo de interés que se paga mensualmente, el precio del préstamo.
En la ley de contratos de crédito inmobiliario esto se vuelve a modificar y esencialmente nos dicen, mira, ni para la ley hipotecaria ni para el Tribunal Supremo, una cosa intermedia. En los contratos de crédito inmobiliario que sean adquiridos por personas físicas y que estén garantizados con un bien inmueble de uso residencial, los intereses moratorios serán como norma imperativa, es decir, no cabe pacto en contrario ni siquiera para dejar los intereses a cero o mejorar la posición del consumidor o prestatario, de forma que la regla que establece la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario es que los intereses serán el interés remuneratorio más 3 puntos porcentuales. Si el tipo de interés era un tipo fijo a 2 puntos porcentuales, esto significa que para un consumidor de estas características los intereses moratorios solamente podrán ser del 5%, 2 del interés remuneratorio más 3 puntos de indemnización de daños y perjuicios. Además, se exigía la expresión manuscrita para aceptar cláusulas suelo, dado que a partir de la sentencia del 9 de mayo de 2013 también hubo un revuelo enorme por la nulidad de las cláusulas suelo, que básicamente son unas cláusulas que te vienen a establecer en un préstamo hipotecario al interés variable, por ejemplo, el Euribor más un punto porcentual. Eso quiere decir que el Euribor puede ir para arriba, puede ir para abajo y a eso le adicionamos un punto porcentual. Pues estas cláusulas suelo lo que venían a decir es que el tipo de interés del préstamo sería el Euribor más el 1% y una cláusula más abajo establecían, en caso de que el tipo de interés baje por debajo del 4%, por ejemplo, ese será el límite mínimo. Es decir, que si el Euribor bajaba por debajo del 4%, al consumidor le daría igual, no se beneficiaría de esas bajadas incluso cuando le comercializaron el préstamo como a interés variable. Para el consumidor siempre quedaría fijo en el 4, el suelo, más el 1, que sería su diferencial. Entonces, esto también se declaró abusivo por el Tribunal Supremo, de forma que para mejorar o proteger a los consumidores se exigía ahora que cada vez que se incluyera en un préstamo hipotecario cláusulas suelo, se les exigiera redactar de forma manuscrita, de su puño y letra, que comprendían y aceptaban el contenido de su cláusula suelo y que su préstamo nunca iba a bajar del 4% o del suelo que lo hubieran establecido. De nuevo, las audiencias provinciales seguían considerando esto abusivo y, por lo tanto, en la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario, como vamos a ver después, de forma ya aviso muy reducida, porque ya la estoy destripando aquí, esto se ha modificado porque se ha prohibido la inclusión de cláusulas suelo en los préstamos sujetos a esa normativa. Además, se introdujo la posibilidad de oponerse a la ejecución por la existencia de cláusulas abusivas que afectaran a la ejecución propia del contrato, al proceso ejecutivo. Si observáis cuáles son las causas de oposición a la ejecución, son absolutamente reducidas. Hasta el año 2013 eran solamente 3, que básicamente se podían reconducir a ha habido un error en el cálculo de la cantidad de vida o no consta que el préstamo está pagado, por lo tanto no me pueden ejecutar. Sin embargo, no había ninguna posibilidad de alegar la existencia de cláusulas abusivas que impidieran ejecutar, como por ejemplo la abusividad del vencimiento anticipado. Oiga, usted no me puede a mí ejecutar por el impago de 2 euros. Para eso se mandaba al consumidor al proceso declarativo, pero el proceso declarativo una vez que se hubiera ejecutado la vivienda, es decir, una vez que ya se hubiera producido la subasta, se hubiera adjudicado, etc. En la sentencia del caso ACI del 14 de marzo de 2013 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró que esto era completamente abusivo y que los consumidores tenían que poder oponerse en el proceso ejecutivo por la existencia de cláusulas abusivas. Entonces se modificó para dar cabida a esto, de forma que ahora los consumidores pueden oponerse al proceso ejecutivo si, por ejemplo, contiene su contrato de préstamo hipotecario una cláusula de vencimiento abusiva redactada de conformidad con la Ley 1/2013 o con la redacción original de la LEC,
o si tuvieran, por ejemplo, una cláusula suelo, puesto que la cláusula suelo, si es nula, determinará que la cuantía por la que se está ejecutando, la cuantía debida del préstamo, es menos. Además, se modificó el tipo de salida de la subasta para establecer un mínimo inexistente previamente. Ese mínimo, que es el 75%, como vimos en la explicación de la ejecución. También se elevaron los importes por los que se podía adjudicar el ejecutante la vivienda, que antes se la podía adjudicar por el 50% y ahora ya sabemos que en determinados casos se la puede adjudicar por el 60%, como mínimo si fuera la vivienda habitual y no hubiera postores, o al 70% si hubiera postores. Además se facilita o se contiene una reducción de la deuda del 2% si el consumidor favorece o el deudor favorece y permite que se realicen todas las actividades necesarias para la buena ejecución del inmueble. Y también se limitan las costas del proceso a un máximo de un 5% de la deuda, que es elevado, echa cuentas. Y también se prevé una quita del remanente, es decir, de la deuda que le queda pendiente de pago al deudor una vez que ha sido adjudicado. Recordad en uno de los ejemplos de las diapositivas que veíamos que el banco se lo podía adjudicar por 105.000 euros, de forma que le quedaba de remanente 55.000 euros. Pues bien, si pagara en los 5 primeros años después de la ejecución, después de que se adjudicó el inmueble a otra persona, si pagara de esos 55.000 euros el 65%, es decir, 33.000 euros, le perdonarían 22.000 euros, los 22.000 euros restantes que le quedaban por pagar. Además, si pagase en mayor plazo pero mayor cantidad, esto es en 10 años pero el 80%, en nuestro caso sería abonar 44.000 euros, que es el 80% de 55.000, pues le condonarían 11.000 euros, que sería el remanente de deuda que todavía tendría vivo. Pues bien, en lo que afecta ahora a las medidas específicas adoptadas para proteger a los deudores que estuvieran en una situación de vulnerabilidad económica o de exclusión social, vamos a comenzar viendo la medida adoptada por el Real Decreto Ley 27/2012, que ahora está regulada en la Ley 1/2013 y que ha sido modificado con posterioridad porque se ha ido prorrogando los plazos por los que se adopta esta medida, la suspensión de los lanzamientos. De forma progresiva se modificó en el 2017 para ampliarlo y nuevamente a inicios del 2020 también se ha ampliado. En el 2012 se aprobó esta suspensión de los lanzamientos hasta 2017 y en la actualidad el Real Decreto Ley 6/2020 lo ha ampliado hasta el 15 de mayo de 2024. ¿Cuál es la medida estrella? La medida estrella es la suspensión del lanzamiento. ¿Qué es la suspensión del lanzamiento? Es el desahucio, dicho de forma breve. Una vez que ya hemos procedido a la publicidad de la subasta del bien, se ha adjudicado a un postor o se ha adjudicado al acreedor hipotecario. Pues bien, en estos casos, si la persona reúne los requisitos que vamos a ver después de vulnerabilidad económica, entonces tendrá derecho a no ser desahuciado, a que no se produzca el lanzamiento de la ejecución hasta ahora 2024. ¿Qué requisitos tiene que cumplirse? Pues además de los requisitos de vulnerabilidad económica, unos requisitos económicos que vamos a ver en la siguiente diapositiva con un cuadro. Además, el préstamo sobre el que recaiga esta ejecución tiene que haber sido concedido para la adquisición de la única vivienda del deudor y garantizado con ella misma. Es decir, tiene que ser un préstamo para la adquisición de la vivienda habitual y que el prestatario no disponga de ningún otro bien inmueble. No puede tener casa de la playa ni casa del pueblo.
Además, esta ejecución recae sobre la vivienda habitual, como es natural, es decir, que si lo hubiera adquirido para comprar la única vivienda que tiene, pero no la utilizara como vivienda habitual, tampoco estaría amparado por esta norma. Y que el adjudicatario sea el acreedor o cualquier persona física o jurídica de esta vivienda habitual. Inicialmente era solamente cuando se la adjudicaba el acreedor, el propio banco. Sin embargo, esto se ha ido ampliando, los requisitos se han ido ampliando para dar cabida a más deudores hipotecarios, porque prácticamente en la redacción del Real Decreto Ley 27/2012 había que estar en la más absoluta pobreza, tener hijos y únicamente que no hubieran concurrido postores de forma que se la hubiera adjudicado el banco para poderte beneficiar de esta medida, de forma que era muy poca gente la que se podía beneficiar de ella. Entonces, poco a poco, paulatinamente, se han ido ampliando esos requisitos. Bien, la medida es que no se puede proceder al desahucio hasta el 15 de mayo de 2024. Notad que puede haber gente que perdiera su vivienda en el año 2012, cuando se aprobó el Real Decreto Ley, y que por estas prórrogas de ampliación sigan todavía sin poder ser desahuciados. Es decir, durante ya más de 10 años. Se puede solicitar además por estos deudores que hayan sido beneficiados por esta prohibición de proceder al desahucio en atención a su condición financiera, pueden solicitar el alquiler previsto en el Código de Buenas Prácticas que se regula en el Real Decreto Ley 6/2012. Esto significa básicamente que pueden solicitar al acreedor adjudicatario que les mantengan la vivienda durante un plazo máximo de 5 años pagando un alquiler mínimo. La renta sería el 3% del valor del inmueble al aprobarse el remate. Es decir, no el valor de tasación que se puso en la escritura, sino el valor de tasación efectuado durante la ejecución hipotecaria. Y ahí os dejo un pequeño comentario en el que me hago la siguiente pregunta, que yo creo que es bastante lógica. ¿Qué prefiere usted? ¿Vivir 5 años pagando un alquiler, que sería la opción por acogerse a esta posibilidad del alquiler, o seguir viviendo gratis porque la vivienda ya ha sido adjudicada, ya es propiedad de otra persona ya está pagando el IBI? ¿Prefiere seguir viviendo gratis mientras se mantengan estas prórrogas? Por ejemplo, ahora mismo esto resultará aplicable hasta el año 2024, pero no se descarta que en el año 2024, como viene sucediendo, se vuelva a ampliar. Entonces, si la decisión dependiera de mí, desde luego yo no optaría por ese alquiler. Aquí tenéis los requisitos que deben concurrir para poder estar o beneficiarse de estas medidas. Como os decía, el préstamo tiene que estar garantizado con la única vivienda del deudor, el préstamo se ha tenido que conceder para la adquisición de esa vivienda y además tiene que ser su propia vivienda habitual y estar garantizado con ella. Es decir, no valdría un préstamo en el que esté garantizado por la vivienda habitual del acreedor, del deudor real, no deudor. Estos préstamos que os decía, mi padre aporta su casa en garantía de mi préstamo. Mi padre no podría beneficiarse de esta medida. Respecto a los supuestos de vulnerabilidad, el deudor tiene que formar parte de una familia numerosa o ser una familia monoparental con al menos un hijo a cargo, es decir, no que estén ya emancipados, tener una discapacidad de al menos el 33% o alguna enfermedad que comporte necesidad de dependencia. El deudor tiene que estar en desempleo, es decir, si cobra poco, no. La familia puede estar configurada, la familia nuclear, la que conviva en la vivienda que ha sido ejecutada, también entrará dentro de estos parámetros si tiene algún familiar
hasta el tercer grado de afinidad o consanguinidad, con discapacidad, enfermedad o situación de dependencia. También podrá beneficiarse de esto cualquier víctima de violencia de género, incluso cuando no integre una familia, entendiendo por familia en la que hay hijos, y aquellos deudores mayores de 60 años, estén o no en desempleo. Ahora bien, cualquiera de estos tiene que tener ingresos inferiores a estos límites. 3 veces el IPREM. Si hubiera alguna persona con discapacidad o enfermedad o dependencia, hasta 4 veces el IPREM, que como veis son 30.000 euros a recibir por toda la familia, no por el deudor. Y 5 veces el IPREM si el deudor además tiene parálisis cerebral, enfermedad mental, enfermedad o discapacidad grave. Y además se tiene que haber producido un esfuerzo en la carga hipotecaria sobre la renta en los últimos 4 años. Es decir, que en los últimos 4 años necesite un 1,5 veces más de su capital para destinar al pago de la renta. Esto se puede producir por 2 motivos. Porque la cuota hipotecaria haya subido, lo que no es el caso dado que los tipos de interés están muy bajos, han bajado desde el año 2009, o que sus ingresos, los ingresos familiares, se hayan reducido. Y además la cuota hipotecaria tiene que ser un 50% superior a los ingresos familiares. La segunda medida es la que se establece en el Real Decreto Ley 6/2012, que se regula mediante el llamado Código de Buenas Prácticas, que básicamente es un código de adhesión voluntaria para las entidades de crédito. Lo cierto es que la mayor parte de las entidades de crédito están adheridas y una vez que las entidades de crédito se adhieren a este Código de Buenas Prácticas, tienen que ofrecer a los deudores situados en el umbral de exclusión, que veremos ahora, las siguientes medidas. En primer lugar, la reestructuración de la deuda. Esto solamente se puede realizar cuando no se haya iniciado todavía el proceso ejecutivo, es decir, cuando todavía no se haya publicado la subasta. Si no se hubiera publicado la subasta, es decir, no tenemos ya terceros en juego que pueden estar interesados en postar, el deudor podrá solicitar esta reestructuración de la deuda y la entidad de crédito tendrá un plazo de 1 mes para ofrecerle un plan de reestructuración de la deuda. Este plan puede comportar alguna de las siguientes medidas o todas ellas. Una carencia de 5 años, es decir, durante 5 años solamente me debes intereses, solamente tienes que pagar intereses pero no el capital. Una ampliación de plazo a 40 años. Si ampliamos el plazo de devolución, lo que hacemos en realidad es reducir el importe de la cuota. También se puede pactar la reducción u ofrecer la reducción del Euribor del tipo de interés al Euribor más el 0,25 e inaplicar la cláusula suelo. La cláusula suelo han sido inaplicadas desde el año 2017, en el que se aprobó el Real Decreto Ley 1/2017 para que las entidades de crédito se las quitaran a todos los consumidores de forma extrajudicial. Además, si esto resultará inviable, no se podrá acordar esta medida de reestructuración de la deuda si aún así, pese a alargar el plazo de devolución, pese a pactar una quita, la cuota resultante para el consumidor todavía superará en un 50% a los ingresos familiares. Además, se establecen unos requisitos relativos al precio de la vivienda. Para que uno pueda acogerse a esto no tiene que estar solamente en una situación de exclusión social o de riesgo de vulnerabilidad económica similares a los que hemos visto antes, sino que además el precio de la vivienda que adquirió no puede ser superior al 20% del precio establecido para la vivienda libre en el municipio en el que residiera, con el límite máximo de 300.000 euros. Es decir, que si la vivienda le costó 301.000 euros,
no se puede acoger a todo esto por más que esté en una situación de vulnerabilidad económica. Es decir, poca gente en Madrid podría acogerse a esto. La quita. La quita es una medida que es voluntaria para las entidades de crédito. Una vez que no se puede llevar a cabo la reestructuración de la deuda, las entidades de crédito tienen dos opciones: ofrecer la quita o aceptar la dación en pago. La dación en pago sí van a tener que aceptarla, sí es obligatoria, pero la quita es voluntaria. Por lo tanto, a lo largo de estos años hay aproximadamente 4 quitas efectuadas. No es común, dado que es voluntario para las entidades de crédito, aceptar esto. ¿Qué es la quita? Una condonación, una perdonación de una parte de la deuda. En el Código de Buenas Prácticas se establecen algunos parámetros. Lo principal sería hacer una quita del 25%, pero las entidades de crédito prefieren quedarse con la casa. Bien, si no se produjera la quita, entonces tendría que aceptar la entidad de crédito la dación en pago. Es decir, es un pago por equivalente, te pago con otra cosa distinta. Recordad que esto no estaba afectado por el pacto comisorio, puesto que se pacta una vez que surge la deuda y sabemos lo que queda pendiente. De forma que, si en 12 meses desde la solicitud de la reestructuración esta no pudo llevarse a cabo por los parámetros anteriores, entonces se tendrá que ofrecer por el consumidor o solicitar por el consumidor o prestatario la dación en pago de la vivienda. En este caso, si se acepta la dación en pago, el propietario será el banco acreedor y se permite a los consumidores que puedan quedarse en esta vivienda durante 2 años en concepto de arrendatarios, en cuyo caso, como veíamos antes, la renta será del 3% del importe de la deuda. Esto difiere de lo anterior. Y el interés de demora será el 10%. Ellos no tienen opción de quedarse gratis. Han dado en pago la vivienda, están en otra situación y por lo tanto no se ha adjudicado. Esta gente en estos todavía no se ha iniciado el proceso ejecutivo, es el requisito sine qua non. Y para que se acepte la dación en pago, el valor de la vivienda todavía tiene que ser inferior, el valor de compra. En este caso tiene que ser como máximo de 250.000 euros. Os podéis imaginar que hay muy poca gente que se ha podido acoger a esto. ¿Y cuáles son los requisitos familiares y económicos para proceder a la aplicación del Código de Buenas Prácticas a esta solicitud de una reestructuración de la deuda o dación en pago? Pues básicamente durante los 4 años anteriores tiene que haberse producido una modificación en sus circunstancias familiares. Es decir, antes de solicitar la dación en pago, se tiene que producir una cosa de estas. No valdría que fueran ya una familia numerosa hace 5 años. Esa situación tendría que haber devenido en el plazo de los 4 años previos al impago. Bien, pues ser familia numerosa, monoparental con hijos a cargo, con hijos en plural, que exista un menor de edad en la unidad familiar, una persona en la unidad familiar con discapacidad, enfermedad o dependencia, que el deudor sea víctima de violencia de género o mayor de 60 años, incluso cuando estos no ostenten una unidad familiar. El Tribunal Constitucional sentenció en relación con estos reales decretos que cuando se hablaba de unidad familiar era necesario tener hijos. Entonces, esta es una excepción que se ha introducido con posterioridad a esa sentencia. Que la cuota hipotecaria sea superior al 50% de sus ingresos y que la cuota hipotecaria sea superior al 40%, un poquito menos que en el supuesto anterior, si algún miembro de la unidad familiar tiene una discapacidad superior al 33%. Respecto a las circunstancias económicas, los requisitos son los mismos que para la vulnerabilidad económica que vimos para suspender los lanzamientos. Con carácter ordinario, 3 veces el IPREM. Si hay algún familiar con discapacidad, enfermedad o dependencia, hasta 4 veces el IPREM. Y si el deudor tiene parálisis cerebral, mental, etcétera, algo que le impida trabajar, entonces hasta 5 veces el IPREM. Y de nuevo, en los últimos 4 años se tiene que haber producido un incremento de la carga hipotecaria de un 1,5. Es decir, que
importe que deban destinar, de los ingresos que deban destinar al pago de la cuota, ahora deban destinar un 1,5, han reducido su capacidad económica porque sus ingresos se han visto reducidos en los últimos 4 años. Además, para la aplicación de la quita y la dación en pago, tiene que tratarse única y exclusivamente de la única vivienda en propiedad del deudor y garantizado con ella. No puede tener, como decía antes, casa de la playa, pero para la reestructuración de la deuda sí. No tiene que tener ningún otro bien ni derecho con el que hacer frente a la deuda, es decir, si tiene una empresa, no puede. Si tiene algún bien valorado en la parte de la deuda, por ejemplo, que tenga un coche, un yate, cualquier cosa así con la que pueda pagar, entonces tendría que hacerlo, depósitos bancarios. Que el crédito o préstamo no tenga otras garantías. Si fuera un préstamo de varios bienes en garantía, de varios bienes en garantía de un solo préstamo, de pluralidad de bienes, no podría acogerse a esto. O si además se hubiera dado una hipoteca mobiliaria sobre un automóvil en favor de ello, no podría hacerse, y tampoco si existieran hipotecas sobre el mismo bien a favor de acreedores de distinto rango. Y además que estén en el umbral de exclusión, es decir, la situación financiera que vimos en el punto anterior, también los codeudores. Si existiera, por ejemplo, si estuviéramos en matrimonio o varios copropietarios hubieran adquirido el préstamo siendo codeudores, entonces todos ellos deberían estar en el umbral de exclusión. Incluso cuando no residieran en la vivienda, notad que puede haberse producido el divorcio, que ya no constituyan una unidad familiar, pero que el préstamo hipotecario, como una carga con un tercero que no es una carga matrimonial, siga siendo obligación de pago de ambos. Respecto a las moratorias que se han aprobado para el COVID, tenéis aquí un webinar que hice para la UCLM, entonces si tenéis interés en saber un poco sobre estas moratorias, pero bueno, prácticamente creo que ya no se solicitan. Bueno, y comenzamos ahora con la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario, la Ley 5/2019, que entró en vigor el pasado día 16 de junio de 2019. Esto, pese a que no lo tengáis en la guía docente, es materia de examen en lo relativo a lo que yo os explique ahora. Notaréis que estas diapositivas son bastante amplias. No todo es esencial para que lo conozcáis ahora, pero así tenéis toda la información disponible y desglosada para que la podáis utilizar en el futuro si tuvierais necesidad de hacerlo por el ejercicio de la abogacía o de forma particular. Bien, por lo que respecta al ámbito de aplicación, en realidad esta ley es una transposición de la Directiva 2014/17 de la Unión Europea, en la que se regulan los préstamos concedidos a consumidores, personas físicas, que sean préstamos inmobiliarios. Sin embargo, la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario modifica completamente el ámbito de aplicación en varios sentidos. Por un lado, la directiva tan solo se refiere a préstamos concedidos a consumidores. Para la Unión Europea, consumidores solo son personas físicas, incluso cuando en el artículo 3 de nuestro texto refundido también amparemos a personas jurídicas. Bien, pues la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario amplía este ámbito subjetivo de aplicación, en 3 sentidos. Por un lado, estarán amparados por la norma los prestatarios, persona física, siempre que adquieran bienes inmuebles que garanticen con un bien inmueble de uso residencial. Es decir, toda vez que no exigimos que esa persona física sea consumidor, estamos amparando aquí a los trabajadores autónomos. Por otro lado,
se amplía ese ámbito subjetivo de aplicación, ya que se incluyen a los garantes o fiadores, garantes reales, las personas que dan su vivienda en garantía de una deuda ajena, que sean personas físicas, así como a los fiadores personales, los que responden con su propio bolsillo del pago de la deuda ajena, siempre que el préstamo se hubiera concedido para la adquisición de bienes inmuebles o de uso residencial. Entonces, se produce una ampliación tan grande del ámbito subjetivo de aplicación que no queda exactamente claro qué resulta aplicable a qué ni qué préstamos están incluidos, y se producen situaciones curiosas en las que préstamos empresariales de grandes empresas estarían amparados por esta norma. Además, también se amplía el ámbito subjetivo de aplicación en la segunda línea en relación con los préstamos concedidos para la adquisición de derechos de propiedad o conservación de derechos de propiedad de bienes inmuebles. En este caso, el prestatario sí tiene que ser persona física consumidor o serlo, persona física consumidor, el garante real o el fiador personal. Es decir, que en estos casos sí que exigimos que no haya una finalidad empresarial o profesional en la adquisición del préstamo hipotecario. En este segundo supuesto no se exige que haya garantías reales. Entonces, por otro lado, se amplía el ámbito subjetivo de aplicación en relación con los prestamistas, puesto que la directiva habla de prestamistas profesionales que se dediquen a esta actividad de forma profesional o comercial, y nuestra ley dice que serán prestamistas amparados por esta norma y obligados por esta norma todos los prestamistas profesionales, ya sean personas físicas o jurídicas, y no solo eso, sino cualquier prestamista que aún de forma ocasional conceda una finalidad conceda un préstamo con una finalidad exclusivamente inversora. ¿Y qué es una finalidad exclusivamente inversora? Primero, los que participen en las plataformas de crowdfunding. Y segundo, si yo te concedo un préstamo actuando como consumidor porque tengo suficiente capital para hacerlo, no recibes el préstamo y me das pena, te doy el préstamo, pero no te lo voy a dar gratis. Si yo tengo una finalidad lucrativa, es decir, de obtener un rendimiento, estoy actuando con una finalidad inversora. Si yo te aplico unos intereses que sean superiores al interés legal del dinero, al 3%, por ejemplo, te presto 200.000 euros y te permito que me lo vayas pagando de forma aplazada, pagándome un 4% anual. Yo sería prestamista, obligada a realizar todo lo que vamos a ver en estos contratos. Y esto no estaba en la directiva, como os digo. Se produce también una ampliación en el ámbito en el ámbito objetivo de aplicación, que es básicamente la concesión de créditos inmobiliarios relativos a bienes inmuebles de uso residencial. Ese BIUR que tenéis ahí es bienes inmuebles de uso residencial. Para la directiva, un bien inmueble de uso residencial es cualquier bien destinable a la vivienda. No tiene que ser la vivienda habitual del consumidor o del prestatario. Puede tener el piso alquilado, siempre y cuando sea un inmueble que sea destinado o destinable a vivienda, esté ocupado o no. Es decir, no sobre un local de negocio, no sobre una oficina. Entonces, nosotros lo ampliamos en la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario, ya que hablamos de bienes inmuebles de uso residencial, así como préstamos para la adquisición o que estén garantizados con bienes con función doméstica. Y entre ellos se entiende que nos referimos a trasteros, garajes, etc. Entonces, se va ampliando más y más y más el ámbito de aplicación de la directiva. Vamos a ver los dos supuestos de aplicación que se prevén en el artículo 2 de la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario. El primero de ellos es la concesión de préstamos para la adquisición de un bien inmueble de uso residencial o para cualquier otra finalidad
siempre y cuando estén garantizados con un bien inmueble de uso residencial. Es decir, el préstamo me lo han podido conceder para montar un negocio de peluquería, siempre y cuando ese préstamo esté garantizado con un bien inmueble de uso residencial, con mi casa de la playa, con la casa que tengo alquilada, con la casa de mi padre, ya que hemos ampliado el ámbito subjetivo de aplicación a los garantes reales, etc. Aquí tenéis una serie de supuestos curiosos que cabrían dentro de este ámbito de aplicación. Por ejemplo, el ejemplo típico sería el autónomo que garantiza las deudas profesionales, porque no se exige que el préstamo se conceda para la adquisición de la vivienda, siempre que lo garantice con un bien inmueble de uso residencial, con su plaza de garaje, con su trastero, con su vivienda, con una vivienda que tenga alquilada, etc. También podría darse la situación de que el prestatario también fuera persona física y que el garante real fuera una persona jurídica. Por ejemplo, un préstamo concedido a un socio de una empresa destinada al buy to let, es decir, a que compran viviendas para luego alquilarlas, ese es su negocio, garantizado con una vivienda de esas que alquilan por la propia empresa. También se podría dar la situación inversa, que el prestatario sea una persona jurídica, pero el garante real sea una persona física. Por ejemplo, los préstamos concedidos a una empresa inmobiliaria en la que conste como fiador uno de los administradores o consejeros, o en el que uno de los administradores o consejeros garantice ese préstamo con algún bien inmueble de uso residencial de su propiedad, que no tiene que ser exclusivamente una vivienda única, puede ser un propio edificio de viviendas. El segundo supuesto, en el que ya sí se exige que prestatario, garante o fiador sean personas físicas consumidoras, es decir, que actúen fuera de su ámbito de actividad profesional o empresarial, es el de los préstamos adquiridos para los préstamos concedidos para la adquisición de bienes inmuebles o la conservación de derechos de propiedad sobre bienes inmuebles. Y aquí tenéis también una ilustración de qué casos quedarían amparados por esto. No estaría amparado por ello la realización de mejoras en el bien inmueble, puesto que esto está sujeto a la Ley de Contratos de Crédito al Consumo, sino solo los de adquisición o defensa de la adquisición de la propiedad. ¿Cuáles pueden ser estos préstamos? Pues el préstamo que me dan para comprar un terreno. Esté o no garantizado, en este supuesto no se exige que haya garantía hipotecaria. Segundo, un préstamo en el que me refinancien todas las deudas, en el que la deuda de mayor cuantía sea el préstamo hipotecario. Tengo un préstamo para la adquisición del Ford Fiesta, tengo un préstamo para la adquisición de una casa, da igual que sea la vivienda habitual, ojo, para la adquisición de mi casa de la playa. Tengo préstamos de CTLM, tengo una tarjeta revolving y yo le digo a Bankia, por favor, en total debo 250.000 euros, ¿me puedes dar un préstamo de 250.000 euros y cancelo todos esos préstamos anteriores que en conjunto me salen muy caros y te lo garantizo o con la casa de la playa o con lo que fuera, no es necesaria esa garantía, aunque sabemos que nos lo exigirán? En estos casos, un préstamo de refinanciación en el que la mayor deuda sea destinada a la adquisición de un bien inmueble, básicamente lo que está haciendo es conservar los derechos de propiedad del deudor, que de otra forma se vería abocado a la ejecución hipotecaria. También las reunificaciones de deudas en este sentido, así como los préstamos concedidos para liberar el bien antes de la ejecución. Recordad que antes de la ejecución tanto el deudor como el tercer poseedor o el garante no deudor podían depositar todas las cantidades debidas para paralizar el proceso de ejecución hipotecaria, para decir cuánto te debía, esto yo te lo pongo. Bien, pues si no tuvieran dinero y obtuvieran un préstamo para poder liberar el bien de la ejecución hipotecaria, para pagar esas cantidades debidas, entonces también se trataría lógicamente de un préstamo concedido para conservar derechos de propiedad.
Y aquí tenemos algún ejemplo. Como en este caso se exige que sean adquiridos con finalidades de consumo, es decir, con finalidades que no sean empresariales, y no es necesario que sea sobre bienes inmuebles de uso residencial, pues podríamos tener como, por ejemplo, en este primer supuesto, un préstamo destinado a la adquisición de un terreno en el que yo me haga un circuito de motocross. Es para mi ocio. También podéis ver aquí otros supuestos en el que la persona física fiadora sí que es consumidora y por lo tanto es la que hace entrar al préstamo en el ámbito de aplicación de la norma. Por ejemplo, un préstamo concedido para adquirir un terreno para hacer un centro comercial. El prestatario no es consumidor, pero el hecho de que el fiador sí lo sea hace que el préstamo entre dentro del ámbito de aplicación y por lo tanto, si el cónyuge de este empresario actuara como persona física fiadora, entonces se entenderá que también entran dentro del ámbito de aplicación de la norma, y lo mismo cuando se da un bien en garantía, que no tiene que ser exclusivamente la hipoteca inmobiliaria, aunque puede serlo. Podría ser también una prenda sin desplazamiento o una hipoteca mobiliaria sobre un automóvil. ¿Cuáles son las obligaciones de información que se exigen para que el consumidor quede perfectamente informado, para que el deudor quede perfectamente informado antes de contratar? En primer lugar, nos tienen que entregar una FIPRE, una ficha de información precontractual, que no es personalizada, es una ficha en la que se exponen cuáles son los datos del préstamo, tal y como se ofrecería a cualquier prestatario. Además de ello, se tendrá que poner esta información a disposición de los prestatarios de forma gratuita, tiene que constar también en las páginas web de los prestamistas, etc. También se tiene que entregar una ficha europea de información normalizada, la FEIN. Antes teníamos una FIPER, que sería nuestra oferta vinculante, la ficha de información personalizada, en la que ya se da una ficha que es como la FIPRE, pero un poco más profunda y adaptada a lo que se ha pactado con el consumidor. Ya se tiene que poner cuál es el tipo específico, la cantidad específica que se va a prestar, cuál es el tipo de interés específico que se ha acordado con el consumidor que se le va a imponer, etcétera. Cuál es el bien que va a dar en garantía. Pues bien, esta ficha, esta FIPE, ha quedado derogada, puesto que la Directiva 2014-17 impone la entrega de forma con armonización máxima de la FEIN, de la Ficha Europea de Información Normalizada, de forma que esa ficha es la que se va a tener que entregar a todo prestatario en la Unión Europea de préstamos inmobiliarios. Entonces, en primer lugar, se tendrá que informar de si se está asesorando o no. Esto es importante porque los consumidores tienen un sesgo positivo. El consumidor tiende a creer que el comercial del banco le está asesorando en el sentido de que le está recomendando lo que es mejor para él, cuando lo cierto y verdad es que lo que está haciendo el comercial del banco es vender un producto. Entonces, para evitar este sesgo conductual, se tiene que indicar en la ficha de información europea si se está asesorando o no, para que el consumidor se dé cuenta, oye, esta persona no está actuando en mi mejor interés, sino que está actuando en su interés comercial, como es lógico. Si se estuviera recomendando, porque se crea también el servicio de asesoramiento en materia de préstamos, se tendrá que indicar si ese concreto préstamo que se le ofrece se le recomienda o no, si se ajusta o no a su situación financiera y objetivos de financiación y a su solvencia. Además, se deberá establecer si tiene carácter de oferta vinculante para el prestamista y si el consumidor tiene derecho de desistimiento. En la directiva se permite que se impone este derecho de desistimiento
siempre y cuando sea de un plazo mínimo de 7 días naturales. En la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario lo hemos ampliado un poco a 10 días naturales. Lo hemos ampliado al tiempo que lo hemos reducido, porque en la orden 2899 del 2011 el plazo que tenía de desistimiento el consumidor era de 14 días, así que nosotros hemos perdido por ahí. Si la hipoteca fuera una hipoteca multidivisa, se tiene que ilustrar la fluctuación de la moneda a la que se vaya a vincular el préstamo, al yen, al franco suizo, etcétera, en un 20%. Es decir, para que el consumidor sepa cuánto puede subir esa moneda, como máximo se estima que un 20% de subida de una moneda ya es una brutalidad. Entonces, para que el consumidor pueda ver cuánto puede subir esa moneda y cuánto puede bajar, cuánto puede beneficiarse. Además, se le tiene que dar la posibilidad de cambiar de moneda, aunque esto ya lo tenía. Notad que los problemas que tenemos en España con las hipotecas multidivisa, básicamente, preveía esto ya. De hecho, se llaman multidivisa y no en divisa extranjera. Te permitían cambiar siempre a la divisa nacional. Lo que pasa es que si el yen ha variado tanto, que ha subido un porrón, y cuando yo debía 200.000 euros en euros, ahora, como lo vinculé a yenes, en yenes debo 400.000 euros. Si yo cambio en ese momento de la moneda yen a la moneda euro, lo que hago es consolidar mi daño. Es decir, vale, ahora ya sí debo 400.000 euros. Entonces, esto no soluciona nada a los problemas que ha habido con las hipotecas multidivisa en España. También se tiene que ilustrar las variaciones de los tipos de interés al alza, es decir, las cláusulas techo no las suelo. A la Unión Europea no le importa demasiado el problema que hemos tenido nosotros con las cláusulas suelo, que básicamente es, jolín, yo como consumidor no me di cuenta de que podía beneficiarme de bajadas de los tipos de interés y ahora no lo estoy haciendo. Quiero ese dinero, quiero beneficiarme de eso. De lo que se está preocupando aquí la Unión Europea al exigir que se informe de las subidas del máximo es que el consumidor quede informado de cuánto como máximo tendrá que pagar, igual que con las multidivisas, que sea autorresponsable y que pueda evaluar si va a ser solvente para devolver ese préstamo. En nuestro artículo 14 de la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario se establece la obligación de entrega de esta FEIN. Como os decía, la FEIN es de armonización máxima, por lo tanto no se puede introducir ninguna modificación sobre ella, de forma que se permitía a los Estados miembros que incluyeran, si lo deseasen, la obligación de entrega de documentos adicionales siempre y cuando se hiciera esta modificación o esta incorporación de otros documentos como adjuntos a la FEIN, es decir, sin alterar en nada el contenido de la FEIN. Entonces, nosotros hemos acogido esa posibilidad y tenemos que entregar con una antelación mínima de 10 días naturales al prestatario la FEIN, que será vinculante para la entidad financiera, es decir, no se puede desligar de la oferta que le ha hecho en la FEIN durante 10 días. Además, se tiene que entregar la FIAE o ficha de advertencias estandarizadas, en la que se advierta de las cláusulas relevantes como la cláusula suelo, veréis que lo tengo tachado porque artículos después se dice que se prohíbe la cláusula suelo, esto es como consecuencia de la mala redacción de esta ley, de la cláusula de vencimiento anticipado, eso que os decía del vencimiento anticipado es la llave de acceso al proceso ejecutivo, que es que te declaren que ante determinados incumplimientos te pueden declarar vencido el préstamo, exigir todo lo que debías, ya no te beneficias del aplazamiento a 40 años y como no pagues todo lo que debías, se inicia el proceso ejecutivo. Entonces, se tiene que informar claramente de que se podrá ejecutar por el incumplimiento de determinadas cuotas, ya saben cuáles eran, de que la hipoteca en su caso es una hipoteca multidivisa que está ligada a otra moneda y que esto puede variar, de los gastos de formalización del préstamo hipotecario y su distribución, que ya os dije que para los préstamos previos a esta ley es una cláusula abusiva con consumidores y es muy controvertido determinar qué gastos tienen que ser restituidos al consumidor y qué gastos no.
También se tiene que entregar unos escenarios de comportamiento del interés variable, es decir, si hemos pactado que el interés sea variable y no fijo, por ejemplo, el Euribor más un punto porcentual, pues que me pongan 3 escenarios al menos, uno de estrés, uno moderado y otro favorable al consumidor, en el que el escenario de estrés me ilustre el valor más alto que ha adquirido el índice de referencia, el Euribor en este ejemplo, por ejemplo, 5,39 más 1, para que el consumidor vea cuánto será lo máximo que pueda pagar. Uno ordinario, pues el 3% si fuera el Euribor ese tipo, más un punto porcentual, y uno favorable, como sería ahora que está en negativo, más un punto. Y al lado, pues la cuota resultante. Además, se le tiene que entregar la copia del proyecto del contrato. La copia del proyecto del contrato es lo que se llama minuta, que es lo que envía la entidad de crédito al notario. El notario eso lo va a convertir o imprimir en papel timbrado, en papel notarial, y ese será el préstamo hipotecario. Entonces, tiene derecho el consumidor a tener ese proyecto del contrato. Y ojo, esto es muy importante, antes no lo teníamos. Y lo que se hacía usualmente era, primero, que no se daba la oferta vinculante. Eso lo primero. Y lo segundo, que incluso cuando hubieras sido afortunado y te hubieran dado la oferta vinculante, lo que luego te encontrabas en la minuta y lo que firmabas en el notario y no te enterabas, porque no sé si alguno ha estado en una lectura notarial, pero es soporífero, ya está. Y además no crees que te vayan a engañar, que te vayan a dar gato por liebre de esa forma, pues en ese momento lo que pasaba es que muchas cláusulas que te habían dicho, tu préstamo va a ser sin cláusula suelo, tenías una cláusula suelo. Tu préstamo va a ser el Euribor más el 0,33, tenías el Euribor más el 1%. Lo podéis ver en el préstamo hipotecario que os subí convencional a Moodle. También se tiene que informar de las condiciones de las garantías de los seguros cuya contratación se exija. Por ejemplo, se tiene que informar de qué tipo de garantías me exige el seguro del hogar. Si tengo que asegurar también daños por agua o solamente contra robo, incendio y daños a terceros. Además de la advertencia de la obligación de recibir el asesoramiento del notario como tarde el día anterior. Hasta esta ley, el consumidor o el prestatario tenía derecho a asistir a la notaría durante los 3 días previos a la firma de la escritura, pero por lo general nadie lo hacía. No tengo claro si por desconocimiento, si por vaguería o porque no se informaba especialmente sobre que tenían ese derecho. Pero bueno, ahora es obligatorio que el consumidor vaya al notario antes del día de la firma, como tarde el día anterior. Ahí el notario le va a hacer un test de comprensión y le va a exigir que firme que comprende todo lo que le ha explicado el notario. En ese momento el notario levantará un acta en la que se haga prueba, por así decir, de que el consumidor ha comprendido todo lo que se le informó. Hablo de consumidor por deformación profesional, pero notad que cualquier persona física o persona jurídica si hubiera un fiador persona física. Este es la comprobación del cumplimiento de transparencia material por parte del notario, que es esta obligación de comparecer ante el notario. Para el caso de que no lo haga, no se puede autorizar la escritura. Se tiene que evaluar la solvencia, no me voy a detener en esto, tampoco os voy a preguntar sobre esto. Esto sí es importante. Se modifican distintos preceptos, incluso cuando esto no estuviera en la directiva 2014-17, para proteger a los consumidores frente a las cláusulas abusivas. Básicamente se da una regulación imperativa, no cabe pacto en contra respecto de nada de esto que os estoy contando, para dar respuesta al boom y oleadas jurisprudenciales que tenemos de reclamación de cláusulas abusivas. Pero notad que aquí no está protegido solo el consumidor, ¿vale? Pues bien, como os digo, estos son normas imperativas
no cabe pacto en contra y esto significa que cuando el prestatario sí sea consumidor no va a poder solicitar que se declaren abusivas porque vulneraría el artículo 1.2 de la Directiva de Cláusulas Abusivas, la 9313, que indica que todas las normas que resulten de aplicación supletoria o imperativa en el derecho del Estado miembro estarán exentas del control de abusividad, no están sujetas. Es esto que se llama principio de adecuación. Se supone que la normativa nacional no es abusiva. De ahí que se haya regulado con carácter imperativo, como os podéis imaginar. Bien, sobre la cláusula de gastos. Os he hablado de ella en clase muchas veces. Si hace una distribución imperativa, esto va a ser así del 16 de junio del 2019 en adelante y ya está. El problema que tenemos jurisprudencialmente ahora mismo es por los préstamos previos, como os podréis imaginar. Entonces, desde la entrada en vigor de la ley en adelante, corresponden al prestamista los gastos de gestoría, como es lógico y natural, los aranceles notariales de la escritura, como es lógico y natural, la inscripción en el registro de la propiedad, insisto, como es lógico y natural, son gastos que él necesita, así como el impuesto de actos jurídicos documentados, que es la mayor parte del coste de estos gastos. Por el contrario, tendrá que pagar los gastos de tasación el prestatario, yo no estoy de acuerdo con esto, pero de la ley de contratos de crédito inmobiliario en adelante, pues ya está, no puedo decir nada más. Y las copias solicitadas por el prestatario, recordad que las copias no son un título ejecutivo, no van en el papel timbrado, van en papel folio normal y corriente, es una fotocopia. Entonces, la primera tiene obligación el notario de facilitaros una, ya sea en papel o de forma electrónica, es decir, remitirosla por email, de forma gratuita. No necesitáis más. Por lo tanto, solamente tendríais que pagar, o los prestatarios solamente tendrían que abonar más copias al notario si solicitaran más, pero con una no necesitáis más. Solo si la perdierais y quisierais saber el contenido de vuestro préstamo hipotecario, entonces ya, pues sí tendría sentido solicitar más copias. Respecto a los intereses moratorios, ya os lo he contado en la primera parte de la clase. Básicamente, la regla que se establece en el artículo 25 es que los intereses remuneratorios en los préstamos sujetos a la ley serán el interés remuneratorio más 3 puntos porcentuales. Ya está. Ahí tenéis algunos ejemplos de cómo quedaría calculado con el Euribor como estaba en el año 2019. Pero ojo que hay una particularidad. El artículo 25 habla de los intereses moratorios en los préstamos contratados por personas físicas y garantizados con bienes inmuebles de uso residencial. Es decir, el artículo 25 solamente se refiere al supuesto de aplicación del artículo 2.1a, no a la segunda parte, el de los préstamos para adquirir bienes inmuebles o conservar derechos de propiedad sobre ellos siempre que el prestatario sea consumidor o el fiador garante sean consumidos. Entonces, como no están sujetos a este ámbito de aplicación, para los préstamos del artículo 2.1b resulta de aplicación la doctrina del Tribunal Supremo, que ha declarado abusivos los intereses moratorios que superen en 2 puntos porcentuales a los remuneratorios. Es decir, que para los del 2.1a el límite de los intereses moratorios es el interés remuneratorio más 3 puntos porcentuales y para los del artículo 2.1b, que tienen que ser consumidores, acordaron, no son solo personas físicas, para esos el límite es el sentado en la sentencia de 6 de junio de 2016, el interés remuneratorio más 2 puntos porcentuales, que es menor que el de los del artículo 2.1a. El vencimiento anticipado, ya os lo he comentado, no me voy a extender muchísimo en ello. Básicamente,
Si se produce en la primera mitad de la vida del préstamo, solo se puede declarar el vencimiento anticipado si se impaga el 3% del capital prestado o el importe equivalente a 12 plazos mensuales. Y si se produce este incumplimiento en la segunda mitad de la vida del préstamo, el 7% o 15 cuotas. Además, se tiene que dar un plazo, se tiene que comunicar el incumplimiento y dar un plazo de 30 días al consumidor, al prestatario, para que pueda abonar las cantidades debidas antes de iniciar el proceso de ejecución hipotecaria. Lo tenéis aquí. La disposición transitoria 1.4 dice que esta regulación del vencimiento anticipado solo resultará de aplicación a los préstamos que se hubieran concedido antes de la entrada en vigor de la ley, pero que no estuvieran vencidos. Por ejemplo, mi préstamo hipotecario, yo tengo un préstamo hipotecario del año 2008 y yo soy una pagadora excepcional. No está vencido mi préstamo. Por lo tanto, tácitamente se ha novado mi préstamo, de forma que a mí ya solamente me van a poder declarar vencido el préstamo hipotecario si impago 12 cuotas mensuales. Estoy en la primera mitad de la vida del préstamo. El problema venía con todos los préstamos hipotecarios que ya habían sido vencidos anticipadamente, que se inició el proceso ejecutivo y que en el proceso ejecutivo el deudor se opuso al mismo después de que se modificara el artículo 695 de la LEC, permitiendo oponerse por la existencia de cláusulas abusivas. Pues bien, si el deudor se opuso solicitando que se paralizara la ejecución porque la cláusula de vencimiento anticipado era abusiva, lo que tenía que hacer el juez que conociera el caso era ordenar el sobreseimiento de la ejecución. No se puede ejecutar porque la cláusula es abusiva, por lo tanto no se ha vencido anticipadamente el préstamo, no te debe los 200.000 euros, sino las cuotas que ha dejado de pagar y por tanto no puedes ejecutar. Hemos tenido muchísimas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en esta materia, también del Tribunal Supremo, que dice algunas cosas con las que no estoy de acuerdo y que han sido revocadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea posteriormente. Y básicamente, si tú sobresees el proceso ejecutivo, eso tiene efectos de cosa juzgada y ya no puedes iniciar el proceso. Además, como no tienes cláusula, porque las cláusulas abusivas se eliminan del contrato, no existen, pues no puedes ejecutar. Ese acreedor tenía cerrada ya la puerta de la ejecución, por más que el deudor dejara de pagar 50.000 cuotas, ¿vale? Solamente hasta que llegara a la última cuota, 40 años, podría iniciar la ejecución hipotecaria. Al Tribunal Supremo esto le parece fatal. Y por lo tanto, una sentencia que no recuerdo la fecha, de 26 de marzo de 2020, o igual esta es la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ah, no, mira, está aquí. La 11 de septiembre de 2019. El Tribunal Supremo ha dicho lo siguiente. Bueno, incluso cuando la ley diga que esto no resulta de aplicación a préstamos previos que ya estuvieran vencidos, sí que va a resultar de aplicación. Si el proceso ejecutivo, si la demanda ejecutiva se abrió ante el incumplimiento de 12 o 15 cuotas, entonces se sigue adelante con la ejecución. Incluso cuando su cláusula fuera abusiva, nos da igual. Eso ya son pequeñeces. No podemos dejar al acreedor sin ejecutar. 2. Si cuando se presentó la demanda ejecutiva no se había incumplido tanto, y no se había incumplido tanto casi nunca, es decir, por ejemplo, se venció anticipadamente cuando se impagaron 3 cuotas. En ese caso, dice el Tribunal Supremo, perfecto, se sobresee la ejecución, pero no tiene efectos de cosa juzgada, de forma que cuando el deudor deje de cumplir 12 o 15 cuotas, el acreedor puede ejecutar. Y para ello se cuentan las cuotas que hubiera dejado de pagar ya. Es una cosa un poco rara, no os quiero liar con este tema, pero es una cosa un poco rara porque mientras está vencido el préstamo, no se devengan cuotas. Entonces, o sea, está vencido, debes 200.000, no debes cuotas mensuales. Si te vencieron
por haber impagado 3 mensualidades, significa que te tienen que reactivar el crédito, te tienen que volver a pasar cuotas mes a mes. Durante el mes que estuvo la demanda ejecutiva esperando a ser despachada por el juez que correspondiera, no se han devengado cuotas. Bueno, como podéis ver, esto es para salvar a los acreedores y que puedan ejecutar, básicamente. Así que así están las circunstancias hoy por hoy. Aquí tenéis una ilustración de cómo quedaría las distintas modificaciones que hemos tenido. Esto sería la primera columna, la primera fila, con el artículo 693 en la redacción de la Ley 1/2013. Los dos siguientes son distintos proyectos que había de la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario, así que lo que más os importa a vosotros es finalmente la última fila, que es la ley que se ha aprobado. Por otro lado, se prohíben las cláusulas suelo en estos préstamos que sean concedidos a personas físicas para la adquisición de un bien inmueble de uso residencial o que estén garantizados con bienes inmuebles de uso residencial. Recordad que ahí en el 2.1a lo importante es que esté garantizado con un bien inmueble de uso residencial o función doméstica, y a los préstamos del 2.1b, los que sí que son destinados a la adquisición de bienes inmuebles, sean de uso residencial o no, siempre que prestatario, garante o fiador sean consumidores, personas físicas consumidores. Entonces, se prohíbe la cláusula suelo, ya no puede haber con estos prestatarios ese límite a la baja de los tipos de interés, pero se impone lo que se llaman las cláusulas suelo cero absoluto. Como el Euribor ahora está en negativo, hay mucha gente que está diciendo, si el Euribor está en negativo y el resultado de mi cuota del tipo de interés que me tengan que aplicar es negativo, lo suyo será que el banco me devuelva mi dinero. Bueno, vamos a ver, es un contrato causalizado como oneroso. Entonces, si el contrato es oneroso, significa que una de las partes está obligada a pagar, no a recibir dinero. Entonces, yo considero que esto nunca se tuvo que poner en cuestión, pero bueno, queda ya claro ahora que no hay cláusulas abusivas, pero que por más que bajen los tipos de interés, como máximo bajarán para el consumidor el 0%, es decir, la cuota del consumidor, el interés que se aplica al consumidor será el 0%, nunca será negativo. No nos va a pagar el banco a nosotros por darnos un préstamo. Respecto a las divisas, las hipotecas en divisa extranjera, las multidivisa, ya os expliqué un poquito cuál era el problema. Entonces, que sepáis simplemente que se tiene que informar de la variabilidad de la moneda en el 20% al alza y a la baja, y que también se tiene que informar de ello en la FEIN. Sobre las prácticas de venta vinculadas y combinadas, básicamente se nos vendió esta ley como que prohibía las ventas vinculadas. ¿Qué es una venta vinculada? Aquella en la que para contratar el préstamo hipotecario tienes que contratar otros productos obligatoriamente. Por ejemplo, solamente te doy el préstamo hipotecario si contratas el seguro del hogar con Caser, a través del intermediario financiero. Bien. En realidad no se prohíbe la venta, las prácticas vinculadas, las ventas vinculadas, sino que se da carta de validez a todas ellas, prácticamente. Dice el artículo 17 que se prohíben las ventas vinculadas, salvo los que sean un seguro en garantía del cumplimiento de las obligaciones, el seguro de amortización de pagos, el seguro de daños del inmueble, es decir, el seguro de la casa. Lo único es que en estos casos el consumidor va a conservar el derecho a buscar otro proveedor. Es decir, a mí me pueden obligar a contratar un seguro de la casa, pero no que sea específicamente el propuesto por la entidad de crédito. Si yo aporto un proveedor que me dé unas garantías similares a las que me obligaba la entidad de crédito, y que garantiza la misma cantidad, que como sabéis va a tener que ser la cantidad de responsabilidad hipotecaria, en ese caso me tiene que afectar la contratación a través de otro proveedor de seguros o entidad de seguros. Y no nos pueden cobrar ninguna comisión por comparación de pólizas. Sigo.
También nos pueden imponer la contratación de una cuenta corriente, la apertura de una cuenta corriente. Si nos obligan a hacerlo, no nos pueden cobrar comisión de mantenimiento en esa cuenta. Esto lo dice el Banco de España desde la memoria de reclamaciones del 2007. Y también nos pueden obligar a contratar productos financieros como cuentas de pago o de ahorro, incluso de familiares hasta el segundo grado, es decir, de consanguinidad o afinidad, incluso un depósito que tenga mi suegro, en garantía de la cuenta. Y nosotros que ya hemos visto, lo vamos a ver, prenda financiera, prenda sin desplazamiento sobre créditos y prenda de créditos, esto es una pignoración. Doy en garantía, me pueden obligar a dar en garantía un depósito o una cuenta mía o de un tercero. ¿Y cuáles otros que autoriza el Banco de España? Y las ofertas combinadas son aquellas que sí que están autorizadas y en las que nos ofrecen la facultad de contratar o no productos, pero nos tienen que indicar cuáles son los beneficios que obtenemos por contratarlos o no. Por ejemplo, este es el préstamo hipotecario de BBVA y si contratas además un fondo de pensiones te reduzco el diferencial que te anudo al Euribor en un 5%, en un 0,5%, en vez de que sea el Euribor más un 2%, si contratas el fondo de pensiones te lo dejo en el Euribor más 1,5%. También se refuerzan los mecanismos de protección a los a los consumidores, pero esto sí que es materia pura y dura de derecho de consumo porque es modificación en materia de transparencia, etcétera. Entonces, esto, quien tenga interés, os espero en la optativa de derecho de consumo, yo o el profesor que se la coja. Y respecto a las comisiones, esto sí es importante, solamente se puede cobrar una comisión por realizar las labores de apertura del préstamo. Antes se podía acumular comisión de apertura, comisión de estudio, etcétera. Distintas sentencias de las audiencias provinciales la han considerado abusiva por no responder a ningún servicio prestado ni gasto habido, y esto viene de la orden del artículo 3 de la orden 2899/2011, o sea que no es una norma de consumo para cualquiera. Entonces, ese artículo dice que todas las comisiones tienen que responder a servicios prestados o gastos habidos. Si a mí el banco me cobra un 1% de comisión de apertura y un 1% al siguiente prestatario que solicite 100.000 euros más, en realidad la labor de estudio que habrá hecho será exactamente la misma. Por lo tanto, no se entiende que en una cobre más que en otra. Entonces, si no se justifica cuáles son los gastos que ha realizado para realizar ese servicio, se entiende que es abusiva. Con todo, el Tribunal Supremo, en su línea, declaró que es que no, que la comisión de apertura no es como la comisión de apertura de la que habla la orden 2899, sino que es precio del préstamo. Ojo, ojo la burrada. El préstamo, si es oneroso, que sabéis que en caso de que no se pacte nada, es gratuito según el Código Civil. Si el préstamo es gratuito, si el préstamo es oneroso es porque se pactan intereses remuneratorios. El importe de una comisión es el importe o el precio del servicio prestado por esa comisión. Como siempre, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha tenido que poner orden y en la sentencia de 16 de julio de 2020 ha dicho no, no es precio, ni de coña es precio. Es una comisión, por lo tanto, si no prueba cuáles son los servicios prestados que respondan a ese precio, es abusivo. Entonces, todavía no tenemos un pronunciamiento del Tribunal Supremo posterior que tratará de salvar su postura inicial, como siempre hace, pero las audiencias provinciales están declarando masivamente que son abusivas. Entonces, volvemos a la unicidad de la comisión de apertura, ya no se pueden acumular por varios conceptos de apertura y se modifica o se da una facultad a los deudores que cambien su tipo deudor de interés variable a tipo fijo en caso de novación o subrogación. En esos casos, la comisión de novación o subrogación
de cambio del acreedor, que en realidad no es más que una amortización anticipada, pues la comisión que se les pueda aplicar por ese cambio o por poner a otro banco que sí que les dé un tipo fijo será únicamente del 0,15% durante solo los 3 primeros años. Por ejemplo, mi préstamo es del 2008 a interés variable, Euribor más 0,33. Si yo quisiera ahora pedirle a mi banco que me lo cambiara al tipo fijo del 2%, no me podrán cobrar comisiones porque ya han pasado 3 años. Ahora imaginemos que estamos dentro de los 3 años. Pues si yo tuviera un préstamo a interés variable y me cambiara, por ejemplo, a ING, que si me ofrece un tipo fijo del 2%, me podrán cobrar como máximo de comisión de amortización anticipada un 15%. Sobre la comisión de amortización anticipada, que recordad que esto lo hablamos también en las diapositivas generales de hipoteca, aquí tenéis la comparativa también con la Ley 41/2007. Básicamente, cuando tenemos dos tipos de comisiones en virtud de que el préstamo se dé a interés variable o a tipo fijo. ¿Por qué? Porque en el tipo fijo, si nosotros hemos fijado el tipo que vamos a pagar mensualmente de forma obligada todos los meses al banco, es decir, durante 480 cuotas yo te voy a pagar un 2%. El banco sabe perfectamente lo que va a cobrar, de forma que si yo amortizo anticipadamente, le estoy produciendo un perjuicio, va a dejar de cobrar ese 2%. Sin embargo, en los intereses variables la situación cambia. En los intereses variables puede ser que no se produzca ningún perjuicio para el acreedor si amortizo, porque amortizo ahora que el Euribor está en negativo y en realidad pues le da igual, no estaba cobrando intereses. Pero puede ser que se produzca en un momento alto. Entonces, esa variabilidad de los tipos de interés hace que sea incierto si el acreedor sufre o no un perjuicio. Por lo tanto, en el artículo 23 de la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario se establece lo siguiente. El acreedor tiene que elegir entre dos posibilidades. Estas dos líneas en el punto 2.1 a interés variable son alternativas. Tiene que elegir si quiere poner una comisión de amortización anticipada durante 5 años, durante más tiempo pero más pequeñita, o durante 3 años, poco tiempo pero más gorda. Entonces, si elige ponerla durante 3 años, durante menos tiempo, podrá ser como máximo la pérdida financiera que hubiera sufrido y como máximo, ya que esto no lo va a poder comprobar el consumidor jamás, como máximo el 0,25%. Notad que el régimen que teníamos antes era un 0,5 durante 5 años. Bien, si hubiera optado por aplicar una comisión durante más tiempo, será más pequeñita. La podrá aplicar durante 5 años, los 5 primeros años del préstamo, pero solo del 0,15%. Notad que en la Ley 41/2007 eran cumulativos. Durante los 5 primeros años pagabas el 0,5% y si amortizabas anticipadamente tras el 5.º año y hasta el final, hasta los 40 años, era el 0,25%. O sea que ahí sí se ha mejorado bastante. Y esto es porque viene ordenado por la Directiva 2014/17. Ahora bien, si los préstamos fueran a tipo fijo, entonces sí que es cumulativa la comisión. Y esto obedece al hecho de que para el prestamista prestamista tipo fijo sí que va a haber un perjuicio siempre, porque sabía lo que iba a cobrar. Entonces, si se produce la amortización anticipada durante los 10 primeros años, será del 2%. Y si se produce durante el momento posterior al 10.º año, a partir del 10.º año, del 1,5, un poquito más baja porque ya has ganado equity, ya debes estar más protegido. Esto que os pongo tachado, no os liéis, es lo que establecía el proyecto de ley para comparativas en los cursos que he dado sobre la materia. Bien, en la ley
que teníamos previamente, la cuestión era muchísimo más gravosa. Se permitía aplicar dos comisiones. La general, esta para los tipos variables, y además un porcentaje fijo que se pudiera determinar en el contrato, sin límite, tal cual. Es decir, que se cobraba la de interés variable, así como la que se llamaba comisión de riesgo de tipo de interés, que es esta de aquí y que estaba en torno al 5 o 4% durante toda la vida del préstamo. Sobre el servicio de asesoramiento no os voy a preguntar, solamente que sepáis que existe, que se puede asesorar, que para ello nos tienen que hacer un test de idoneidad en el que se evalúe cuáles son nuestros requisitos financieros y de financiación, si las ofertas 3 al menos que nos ofrezcan se adecúan a nuestro perfil, etc. Pero ese servicio financiero hay que pagarlo. Es decir, que el consumidor por lo general no estará recibiendo un servicio de asesoramiento en materia de financiación. Para ello tiene que contratarlo. Y respecto a la aplicación transitoria, pues resulta de aplicación a los contratos que incluso concedidos antes de su entrada en vigor sean novados o subrogados con posterioridad. De ahí que os dijera yo en clase que es muy difícil que un banco vaya a querer subrogar a nadie ahora en la posición del deudor porque tendría que actualizar el préstamo al completo. Y tampoco va a querer hacer novaciones. Si yo le solicito que me haga una novación por la que me cambie el tipo de interés o cualquier otra circunstancia, me va a decir, mira, es que por cambiarte el tipo de interés, aunque sea para que pagues más, voy a tener que adecuar todo el préstamo hipotecario a esto. Me sale más caro el collar que el perro. Luego, las comisiones de amortización anticipada por cambio a tipo fijo, ese 0,15 durante los 3 años, resulta de aplicación a todos los préstamos. ¿Por qué? Porque queremos que todo el mundo intente dejar de estar pagando sujeto al Euribor, que se pongan ya a pagar a tipo fijo, que si no los bancos no hacen dinero. Y el vencimiento anticipado, pues ya os lo expliqué, nos resultaba de aplicación a los préstamos que ya estuvieran vencidos, pero el Tribunal Supremo pues ha hecho de legislador. Queda a vuestra disposición si tenéis cualquier duda o consulta y nada, seguimos el próximo día. Buenas tardes.